intraproximales. Entonces, cuando uno entra, uno elimina muchos tejidos. Uno desde interproximal empieza a eliminar tejidos. Muchas veces subgingival, muchas veces muy cerca del margen gingival. Y lograr un sellado adecuado de abajo con resina es muy difícil. Entonces, en clínica pasaba que muchos hacían terapia pulpar, muchos hacían una pulpotomía, restauraban posteriormente con corona, con ionómero de vidrio o con una resina compuesta. Y al cabo de 6 meses en la revelación, el paciente venía con una por gravedad microfiltración. Entonces, la importancia de las coronas es prevenir microfiltración después de que tú hayas hecho tu tratamiento de bastante delegación. Perfecto. Entonces, normalmente en edición primaria las coronas vienen listas, vienen preformadas. Pero no solamente de la bandejita, o sea, de cualquier material. Puede ser esa que son las de acero, pueden venir coronas de circonia, pueden venir coronas de fibra de vidrio, pero vienen preformadas. Es decir, que tú no haces una preparación y luego tomas una impresión y luego mandas a un laboratorio a hacer, como ustedes hacen normalmente en prótesis. Sino que aquí tú lo tienes ya a tu disposición para tú preparar el mismo día y colocarlo el mismo día. ¿Ok? Entonces, normalmente esta van a ser el tratamiento de elección para caries dental complejas que abarquen múltiples superficies. Cuando uno hace una terapia pulpar y solamente está la superficie pulpar involucrada, pues uno dice, bueno, ok, quizás también lo puedo hacer. Pero ya cuando hay 2 superficies, 3 superficies, es muy difícil con una simple restauración ustedes pueden mantener ese diente íntegro. Por lo cual se coloca una corona. Entonces, como les dije, son coronas extracoronarias, no son coronas que se utiliza, ionómero de vidrio, resina, nada. Son preformadas, vienen listas. Normalmente vienen en un kit. Ahora les trajo 2 kits para que los prueben. Pero en la clínica creo que ya casi todos han podido ver el kit de coronas de acero, ¿verdad? Que es una bandeja que se saca, que trae las coronas de acero, ¿verdad? Clasificadas por tamaño y por diente. ¿Ok? Útiles para restaurar dientes con destrucción coronaria. Dientes donde no les recomiendo hacer la mano alzada, la verdad, por la conducta del niño. Es mucho más fácil agarrar una corona, ponerla y ya el diente está restaurado de una vez. ¿Ok? Casi siempre en igualdades con terapia pulpar, como les dije, casi siempre estos son los dientes donde se va a hacer. Normalmente cuando uno hace terapia pulpar, uno hace una apertura, en las aperturas uno siempre hace un poco de desgaste, uno siempre está definiendo dientes, o siempre tiene como que una apertura muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que para estos casos, uno agarra una corona, la pone y está listo. ¿Ok? Dientes permanentes y comunitarizados, como vimos en clase con el doctor Restrepo, dientes con destrucción coronaria o corona y comunitarización, son una muy buena opción para instalar con corona, porque las resinas que caen, la mamá dice que uno es malo, que uno no sabe pegar resina, y entonces con una corona, uno se olvida del tema, pone su corona y el diente está ready y se puede ir. Sí, ahora vamos a ver por qué verdad. Normalmente, cuando uno está aprendiendo, uno pone la corona en 2 citas. Después, ya cuando uno tiene más habilidad, uno puede hacer la pulpotomía en la misma cita. Yo normalmente, si voy a hacer la pulpotomía, que es muy claro, es una consulta. Si yo voy a hacer una terapia pulpar, abro y de una vez hago la preparación de la corona. Automáticamente, o sea, yo hago las 2 cosas en un momento, para poner la corona ahí mismo. Pero normalmente sí se restaura provisionalmente para hacer un muñoncito y darle retención a la corona. ¿Okay? Entonces, dientes con caries dental en múltiples superficies, más de 2, más de 3 superficies, corona 100%, eso no se va a pegar de ninguna manera. Desmineralización cervical extensa. En cervical, en vez de tener que poner ahí una restauración, clase quinta, muchas veces se recomienda con una corona para poder evitar, ¿verdad?, el tema de traer con la estética. Fracturas que involucren tercio incisal, es algo importante. En dientes sin primaria, en incisivos primarios y caninos, no se hacen restauraciones clase 4. ¿Ok? Que, por ejemplo, cuando vimos la de traumatismo, si tenemos una fractura de esmalte dentina, normalmente nosotros nos hacemos una restauración solamente de este pedacito. Y listo, y ya estamos ready. En dientes primaria no. En dientes primaria no se hace. Se puede pulir dependiendo de la gravedad, se puede pulir y si no se tiene que poner una corona. ¿Por qué? Porque
porque el esmalte en diente primario, el diente, el sustrato es muy pequeño. Entonces el paciente automáticamente muerda algo, se va a caer. Entonces no vale la pena. Ok, y dientes primarios con restauraciones iniciales, con restauraciones iniciales no se restauran con resina compuesta pegada así normal. Ok, no se hace. O sea, yo he visto casos de colegas que lo hacen y fracasan, se le caen a un paciente. Entonces los papás vienen como buscando una interconsulta de yo me lo puedo dos veces y se le vuelve a caer y yo creo que sí, es que no se puede, no se debe. Okay. Dientes con terapia pulpar, como dijimos, pacientes que el control de la humedad sea muy difícil, sobre todo coronas de acero. Las coronas de acero son bastante nobles, no son tan sensibles a la técnica como las resinas compuestas. Okay. Los que han visto en ayudantías la colocación de una corona de acero, eso es, si lo hacen sin preparación, es simplemente entrarlo y listo, ya está ready. En vez de aislamiento, limpiar, después construir esa pared interproximal, mucho más fácil. Y dientes con defectos del desarrollo y con mineralizaciones, por ejemplo, es más común. Entonces, estas son las famosas coronas de acero. Las coronas de acero vienen para todos los dientes. Pueden venir para molares, pueden venir para caninos, para incisivos y pueden venir para primeros molares permanentes también. Hay un kit de coronas. En 1947, Rocky Mountain es la primera compañía que introduce eso como al mercado estadounidense. En 1950, Humphrey es quien las describe como la técnica como un artículo científico y a partir de ahí es cuando entonces se empiezan a utilizar. Antes de que se inventaran esta corona, lamentablemente todo iba para estar. No había una forma segura de yo poder darle un tratamiento efectivo a un paciente con destrucción coronaria externa en decisión primaria. Antes de eso, era cero. Entonces, coronas de acero inoxidable. Pueden verlo así, como coronas de acero inoxidable, pueden verlo como coronas de acero cromo, dependiendo de cómo se describa. Okay. Muchas veces, la cantidad de metales varía dependiendo de la marca. Hay algunas que pueden tener níquel. Los pacientes hay pacientes que son más sensibles al níquel. Entonces hay niños que le pueden dar alergia, hay personas que pueden tener alergia, sobre todo lo de la plata de que le da como la alergia de fantasía, se da alergia. Eso es lo mismo. Ok. Entonces, pueden verlo como acero cromo también, acero inoxidable, no importa, pueden usar el término indistintamente. Son bastante fuertes, son muy resistentes. Económicas, entre comillas, dependiendo de la marca que vayan a comprar. Si se entran en Temu hay kit de corona que valen 2.000 pesos, 3.000 pesos, y trae una corona de cada diente, por ejemplo. Bien, nunca las he usado, me han dicho que son muy blanditas. Yo tengo las de 3M, el kit de 3M es un poquito más costoso, porque yo tengo esa caja ya tengo mi consulta. Y lo que yo hago es que cuando me voy de viaje, o cuando necesito, voy rellenándola simplemente. Yo no tengo que comprar ya la caja entera. Venden unas cajitas individuales donde yo necesito el E5, por ejemplo, y me lo mandan y yo lo entro ahí en la caja de una vez y ya lo tengo listo. No tengo que comprar la caja otra vez. Entonces, estética. Son muy buenas, pero son feísimas. No sé a ustedes qué les parecen. A mí me parecen horrorosas. Son feas. Sin embargo, son muy bien. Bueno, cuando yo tenía el papá, le dieron la opción de una corona de acero y el papá se lo hizo y dijo que le iban a hacer mucha niña por una corona. Exactamente. Entonces, son muy feas. Hay otras alternativas, la vamos a ver. Pero a mí me parecen horrorosas, pero funcionan muy bien. Hay veces en la consulta que me ha pasado donde tengo que hacer una terapia pulpar en un paciente y sé que me va a quedar poco remanente y la verdad es que le digo al papá, mira, hay dos opciones. O le hacemos la consulta por una corona de acero y si tú no estás de acuerdo, hay que sacar la muela y poner más de todo. Porque no voy a hacer un tratamiento mal hecho, no voy a hacer una restauración con un hombro de vidrio con resina que se va a fracturar y vamos a terminar extrayéndolo como sea. Pero tengo que Si se puede salvar la corona de acero, usted mejor no sacarle el diente por ejemplo que no se puede. no, porque el diente es mejor que pasarlo despacio, es fisiológico, o sea, está ahí puesto. O sea, si definitivamente el papá no quiere, pues sí prefiero extraer. Pero yo, si fuese mi hijo, yo le pondré su hijo. Eso es muy relativo, lo del bullying. A mí me ha pasado donde la mamá empieza a decir, ay, me voy a un show. Y el niño vuelve después, a los 6 meses, y me dice que ponme otra, por favor. O sea, los niños, como tú les juegues la mente de la corona, lo van a aceptar.
Mientras tú le digas que es un diente especial de Iron Man o una corona de princesa, ya se acabó el tema, no pasa nada. Entonces, son relativamente fáciles de colocar, resistentes a la fractura, resistentes al desgaste, y cuando el diente primario se va a exfoliar, se cae la corona junto con o sea, se cae junto todo. ¿Ok? El diente se sale con la corona puesta. No hay que hacerle nada especial, no hay que abrir nada especial, se cae todo junto sin ningún tipo de problema. Pero es que yo tengo una pregunta con eso. Si no se cae el diente, Si no sé, si no tallamos el ok. diente, ¿cómo podemos, vamos a suponer que el niño tenga contacto bien tight? ¿Cómo yo meto esa corona ahí? Ahora lo vamos a ver con un separador. Ponemos una línea. Pero ahora mismo hay dos técnicas, hay una técnica que sí es preparada. O sea, lo que pasa es que ahora, recientemente, hay una técnica que se llama técnica de Hall. La técnica de Hall sí no hay preparación, pero la técnica convencional sí hay preparación. Yo sí preparo. Que no te limitan y se dejan por Sí. qué tiempo eso queda. Se deja sin problema. Inclusive hay personas que yo he visto en redes sociales o pediatras internacionales que citan al paciente, vamos a decir a las 2, el paciente lo suben, le ponen los elásticos y en una, o lo bajan a la sala de espera, lo sacan otra vez y en una hora lo entran otra vez, retiran y ya hay espacio. Para trabajar en un mismo día. Pero, yo prefiero preparar. Yo casi siempre preparo. Muy raro que yo haga con técnicas de adicción. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, miren aquí, es una corona de acero en un diente primario, es una restauración súper duradera. De verdad, eso no se rompe, eso no se fractura, eso no se despega, eso no se cae, eso es mágico. ¿Ok? Se pueden colocar relativamente rápido ya cuando uno tiene experiencia, exitosamente, en un remanente dental pequeño, incluso en presencia de sangre y saliva. Como no se usa resina para nada, pues hay que hacer un control de la humedad, pero no tiene que ser tan riguroso como cuando te van a hacer las restauraciones resinarias, que si se moja con una gota de sangre ya se daña todo. No. Muy antiestéticas, horribles, feísimas, rechazadas por la mayoría de los padres, no tanto los niños, pero los padres sí no les gusta. Sí, claro. Pero el número de vidrio. Acuérdate que el número de vidrio es más noble con la humedad. El número de vidrio, aunque tiene que haber, ¿verdad? Tiene que estar seco. Te permite que haya un poquito más de humedad que una resina compuesta donde no puede haber nada. Entonces, por ejemplo, miren allá en el, ¿verdad? En el 54, miren, la lesión es mesial, palatino y distal, ¿verdad? Donde realmente no hay forma de tú hacer a mano alzada un diente primario, ahí, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, miren cómo se hicieron las pruebas. Así se ven feas, yo sé, se ven muy feas. Doctor, perdón, pero en el 64, por ejemplo, la lesión de carie no está en eso. No, pero se hizo una terapia pulpar. Entonces, cuando ya tú haces una terapia pulpar que tú debilitas tanto para dar, este es un paciente, fíjate, que tiene menos de 6 años, no tiene ni primer molar permanente erupcionado. Entonces, en esos casos, para tú asegurar que esto no filtra nada, es mejor colocarlo. Entonces, pueden venir dos tipos de corona de acero. Pueden venir unas que vienen así, con el margen precontorneado. Se fijan, si comparan, esta es más chiquita, ¿verdad? Se ven como más cortos. Estas vienen con el margen de la encía ya como listo. Vienen como con la curvatura de la encía de la anatomía de los dientes primarios. Estas vienen con el margen precontorneado. Estas son las que hay aquí. Estas son las que tenemos. Necesitan menos manipulación normalmente. Estas coronas vienen listas para después de que tú prepares, cementarlas automáticamente. Hay algunas que pueden necesitar algún tipo de ajuste, bordear quizás, como son muy maleables, son duras, yo sé, pero con una pinza, si tú lo agarras o si tú la pisas, tú la puedes pisar la corona. Entonces, con una pinza tú puedes darle forma en cervical, por ejemplo, para que quede así y ajuste mejor al diente. ¿Ok? Y estas son como las originales, las de antes, que venían con el margen no precontorneado, donde con tijeras, piedra de alcanza y todo, tú tenías que cortar la corona y ajustársela al paciente individualmente. Entonces, después, inventaron esas, donde ya vienen como que ya ready, como que dice, para poder trabajar. Y es el kit. Ok, la bandeja viene así, donde viene por cuadrantes, aquí, viene por cuadrantes, cada diente tiene el tamaño del 2 al 7. Eso es lo que hay. Normalmente lo que más se usa
Son 4, 5 y 6. Pero hay de 2 y hay hasta el 7, porque hay pacientes que tienen molares más grandecitos y hay unos que tienen molares mucho más pequeños. Y vienen por cuadrantes, superior izquierdo, inferior derecho y demás. Vienen con nomenclatura en letras, como se usa en educación primaria. ¿Se acuerdan? Que es A, B, C, D. Este molar, entonces trae D y E. Los D van en la primera fila y los E van en la segunda fila. Aquí es D y E. Otra vez. Dígame. Entonces, cuando yo hice una universidad, la profesora haciendo esto, como que es una corona. ¿Por qué se están en el cuadro de productividad? Porque después, cuando tú la pruebas y no te queda, eso hay que esterilizarlo. Ok, porque ella dice que sacó como todas las coronas y le echó toda. Bueno, también para desinfectar un poquito más. Pero normalmente eso después de que tú lo usas. Si por ejemplo, tú estabas preparando y tú sacaste 4, 5 y 6 pensando que ibas a hacer una de esas 3 y la que te quedó fue la 5, la 4 y la 6 no se van a botar en el cajón. Tú la desinfectas primero, la lavas y después las llevas a esterilizar. Estas son reesterilizadas, se pueden esterilizar sin problema. Y como les dije, miren, vienen por kit. Vienen el kit de molares primarios, viene un kit de molares permanentes y un kit de incisivos, que hay de caminos también. Aquí hay de molares primarios y de molares permanentes. De incisivos la verdad que no. Ahora vamos a ver unas fotos de incisivos, son horrorosas. Son muy feas. Pero pues se las pueden enseñar para ver. Entonces, técnica para preparación de corona. Ok, esta es la técnica con preparación, con tallado. Ok. Anestesia local. Puede que el paciente soporte que se haga sin anestesia local. Puede ser. Hay pacientes que están. Aislamiento absoluto. A mí me gusta hacer la mayor parte de la preparación con aislamiento absoluto. Porque la lengua, el está metiendo y se cuenta y abre y cierra. A mí, yo prefiero hacerlo con aislamiento absoluto. Pero no es obligatorio. Ok. Se puede hacer sin aislamiento absoluto sin ningún tipo de problema. Entonces, lo primero que hago es que elimino caries dental. Donde haya caries, lo elimino. Ese es mi primer paso. Segundo paso, hago una reducción en oclusal. Si ustedes se fijan, es muy poquito lo que tengo que reducir. No es una preparación de corona para una prótesis de acero, de cuánto, de metal porcelana, ni nada de acero. Esto es una cosa mínima. Fíjense, en oclusal se rebaja 1.5 milímetros, siguiendo el esquema de cúspide. No hay que ponerse a quitar mil cosas, no hay que empezar a quitar para nada. ¿Ok? Normalmente con una presa como de forma de llama, de balón, o hay una que viene en rueda, lo pueden hacer. Rebajan 1.5 milímetros y listo. Doctor, perdón que me interrumpa, pero ¿y si hay una carie muy extensa? No, sí, eso sí. Pero por ejemplo, si la lesión no llega a cámara, puede ser que no. Yo no sé, siendo lo más conservador posible. Entonces, reducción circunferencial. Normalmente, aquí, yo lo que les digo es, rompan contactos mesial y distal con una fresa. ¿Ok? Una trombocónica punta de lápiz, tica. Todo esto con diamante. ¿Ok? Esto no es carburo, es de diamante, como ustedes están preparando con la corona. Entonces, rompan en mesial y rompan en distal. Puede ser que ni en vestibular ni en lingual ni palatino necesiten ningún tipo de preparación. Oclusal, mesial y distal. Importante como esto. No se hacen escalones. ¿Se acuerdan que ustedes dentro de ti hacen un chamfer y no sé cuánto y dejan como una parte aquí? No se puede dejar escalón. Si dejan escalón, el corona no va a bajar. ¿Ok? La preparación aquí es subgingival sin escalón. O sea, ustedes van a desgastar el diente entero, en mesial y en distal, por debajo subgingival, sin hacer escalón. No me pueden dejar un escalón. Normalmente, cuando dejan un escalón, la corona entra de un lado y se queda así como de lado. Entonces, no pueden, o sea, lo ideal es que, bueno, no pueden hacerlo, no pueden dejar escalón, sino hay que eliminar ese escalón. Bueno, es igual. Entonces, los ángulos que queden muy agudos se redondean. En caso de que haya que hacer algún tipo de preparación en vestibular o en lingual o palatino, se puede hacer. Si no, no se hace, no lo tomen. Una pregunta. Dime. Entonces, esa corona es como que viene así y tiene flexibilidad para como que abrir y entrar. No, porque tú desgastas un chin y tú lo haces un poquito más pequeño el diente.
Entonces la corona, tú la vas probando, tú tienes diferentes tamaños. Si la 5 no te entra entero, pues prueba una 6. Y la 6 probablemente te entre. Tiene que tener cierta retención igual, o sea, no puede ser, no te puede quedar bailando, no puede ser que tú entres la corona y después como una gasa te hace así y la quita, no, porque tú tienes que darle retención. Tiene que tener retención. Tiene que tener retención, porque tú tienes que adaptar la corona al diente. Tú no puedes ponerla y que te quede, o sea, un diente, por ejemplo, así, y ponerle una, mira, aquí pusieron una 4. Si yo le pusiera una 6, entra probablemente, pero me queda muy, o sea, bailando. Y si yo hago así, la puedo quitar. El punto es que tú la entres y tiene una sensación de que haga hace como un clic, hace como... ¿Sí? Pero la retención efectiva del licor, lo que tú vas a sentir, porque si tú quitas los contactos. No, se siente en todo la retención. La retención hace como un plup, como tú lo entras. Se siente así, literalmente hace plup, y entra la corona. Y se siente así. Esta parte de que la corona es más ancha, distal, o sea, en la parte incisional o cruzal que en el texto cervical. Como tiene así un poco el diente, por eso cuando cae, hace succión para ella. Bien, de agarra. Entonces, ¿puedo seleccionar la corona antes de empezar? ¿Puedo tener una idea más o menos de cómo es? Si no, uno va probando como que mira la 4, entonces uno la entra a presión con el dedo y debe de como que encajar y debe de entrar. Así, literalmente hace clic. Cuando ustedes lo vayan a hacer clínica van a ver cómo. Entonces, hay algunas que, como les dije, hay que darle algún toquecito, hay que darle como un poquito más de retención. Hay pinzas especiales para esto. Como les dije, las coronas, aunque son rígidas, son muy maleables. O sea, tú las puedes aplastar, tú las puedes mover si tú le haces presión, tú las puedes. Viene esta pinza, esta es la pinza crimping. Esta viene para darle retención a la corona. Si la corona, por ejemplo, tú la entras y te queda bien, pero te sale muy fácil, tú le puedes dar a los bordes que están así, rectos, tú le puedes hacer así. Para que cuando entre todavía abrace más al diente. ¿Ok? Y esta es la pinza bombadora, esta está en clínica. La pinza bombadora lo que hace es que abomba la corona, si la corona va así, lo que hace es que la hace así, para que tenga punto de contacto y choque con el diente. Y el número de vidrio de cementación, el normal, se limpia, se seca el muñón primero, se limpia con agua, se seca con gasa, con aire, se limpia la corona porque normalmente tiene saliva, tiene un poquito de sangre, es normal. Se lava, se seca, se limpia la corona, se rellena la corona hasta la mitad y se asienta sobre el diente. Se presiona y después se limpia. Ok, la corona siempre tiene que estar brillosa. Así ustedes saben que está limpia. Si la corona no es brillosa, el paciente no se está cepillando los dientes y debe hacer un pulso también. El número se puede borrar, si quieren, con una gomita de pulido. Y si no, a través del tiempo se va a quitar. Eso es la verdad. Entonces, empieza el tema de que la corona de acero son muy feas, lo sabemos. Como alternativa, se inventan unas coronas de acero y le metieron un pedazo como de resina y les hicieron coronas de acero con anestésicos. Para ver. Básicamente, esta es una corona que combina la dureza del tema de la corona de acero, porque tiene corona de acero, tiene una corona de celuloide, que no vamos a ver cuál es, porque tiene una parte estética. Entonces, estas vienen con, aquí abajo hay una corona de acero normal, y en el fabricante lo que le puso como un pedazo como una resina estética encima. Son mucho más grandes, son como mucho más abultadas, ¿verdad? Porque tienen metal y ahora tienen una resina, entonces son mucho más grandes. Exactamente, hay que desgastar más el viento. Y si yo tengo que hacer algún tipo de adaptación, solamente lo puedo hacer en la parte que no tiene la resina. ¿Ok? En posterior viene ocluso vestibular, la resina estética. Por palatino lingual se ve la corona de acero, se ve. Y en anterior viene solamente en vestibular. En palatino se ve el metal normal. Ahora van a ver, les voy a enseñar un caso. Tiene la siguiente desventaja, que si el paciente muerde cosas duras o algo, una paleta, una menta o algo, ese revestimiento se puede romper, se puede fracturar y no se puede reparar. Tú le puedes poner resina, pero no se te va a pegar bien. Okay. Son mucho más como gorditas, entonces necesitan más desgaste.
Es de una marca, se las voy a enseñar, se llama Nusmile. La marca Nusmile es una marca estadounidense. Ellos hacen productos de pediatría. Y ellos tienen esta línea de ellos que es Nusmile Signature. La Signature viene así, son sus coronas preincarilladas de resina, son de acero preincarilladas. Ellos los venden y son más transformados. Okay. Miren, pueden venir así, pueden venir de dos colores, pueden venir como que un color como light y creo que extra light, algo así. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo de cómo se vea. Miren, cómo se ve. Este es un paciente bajo anestesia general. En la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, ellos tienen un quirófano en su universidad, donde ellos llevan sus pacientes que necesiten atención bajo anestesia general, a hacerle sus procedimientos. A este paciente, miren la preparación, miren el grado de preparación, ¿verdad? Para poder ponerle las coronas, miren el desgaste. Y miren cómo se ven. Para mí se ven bien feas, no sé si ustedes están cómo se ven. Para mí se ven horribles. Miren, parecen como chicas, en blanco, salud. Ajá. Pero son una opción, ¿verdad? Que eliminan el tema del metal en la parte vestibular. Sigue teniendo metal, sigue teniendo la parte palatina, que es metal. Se va a ver cuando el paciente abre la boca así, salud. Pero ven así, ¿ok? Pero ¿por qué no lo pueden hacer un poquito más estético con tanta tecnología de ahora? Ahora vamos a ver para que ustedes vean un caso que hicimos aquí, para que ustedes vean. Entonces, hay otra opción. De niños. Sí, claro, miren, estas son coronas que se hacen chair style. O sea, al paciente tú le pones la corona de acero entera en la anterior. Lo dejas una semana y la semana después lo que vas a hacer es que con una fresa vas a romper la corona en la porción vestibular. Vas a hacer un hoyo para poner tu resina y hacer como tu frente estético, como tú combinar las dos técnicas. Miren, este paciente, este tiene un mantenedor de espacio estético, los incisivos laterales son dientes de stock. ¿Ok? Tiene aquí las bandas, miren que tiene como un arco, como un botón de Nance, que es un mantenedor de espacio que se termina en un ortodoncia. Y en anterior, aquí tiene una corona de acero, ¿verdad? Convencional, miren en interior que tiene más coronas de acero. Y en anterior, miren, tiene las coronas de acero que fueron recubiertas con resina. ¿Ok? Yo no tengo corona de acero. No tengo. Ahora les voy a enseñar una para que vean. Miren las coronas de acero anterior, cómo se ven. Se ven horribles. Miren la de arriba. Para mí esto es horripilante. Es como si fuera un gris. Ajá, literalmente. En México todavía se le ponen a los niños así. Ustedes pueden ver a los niños en la calle así. Son feos. Entonces, en otra cita, como les dije, no en esa cita porque tienen que permitir que el cemento frague, ¿verdad? Adecuadamente, tienen que ver a que seque todo. Después de eso, con una fresa de cortar metal, con una tiburón, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, tiburón. Abren una ventana aquí y empiezan a poner resina hasta dar la forma que ustedes quieran. Tienen que poner, por ejemplo, opacador porque no se va a translucir. Tienen que poner más resina, tiempo. Pueden quedar bonitas, no más que dan trabajo, no siempre, ¿verdad? Quedan tan bonitas como uno cree. Fíjense que, por ejemplo, en este paciente miren cómo se ven los márgenes alrededor, que es feísimo. Este es otro caso. Ajá, este caso es el mismo de arriba. O sea, ¿hay diferencia de gris o No, tú puedes llegar a ese, pero depende de la programación del paciente. Si el paciente se jactó y está así, pues lo tiene más que parar y la tenemos que completar en otro sistema. Entonces, por eso te digo, requiere mucho tiempo. Puede que el paciente no se sienta, puede que no quede nítido, puede que no quede bello como los papás quieren que quede, porque nunca va a quedar así. Entonces, es una alternativa excelente. También empezaron como que a sacar, ustedes han visto esos provisionales que venden que son como de policarbonato, es lo mismo, pero para decisión primaria. Aunque en decisión permanente yo sé que son para provisionales, en decisión primaria se pueden usar como definitivos, o la carga muscular del paciente no es tan fuerte. Okay. Entonces, empezó en los 70 como esta como ola de usar coronas de policarbonato. Evidentemente no se usan ya, entonces no pegaron. Okay, no funcionan bien, no son una buena técnica.
Casi siempre viene como un solo color, entonces en algunos pacientes se veían bien, en otros no siempre se consiguen. Entonces, esta es como la opción como más estética, dependiendo del paciente. Son coronas de celuloide, en inglés se llama strip crowns, donde básicamente lo que tiene es una matriz de plastiquito de celuloide, es su nombre, donde una sola preparación en el diente y rellenar entonces esto de resina, los bordes. Luego yo llevo el diente, ahora vamos a ver paso a paso, no se preocupen, lo lleva el diente y el diente queda pulido, cortado, todo listo con la resina moldeada. Automáticamente se sucede a hacer muchas largas. Los odontopediatras los usamos mucho, funcionan bastante bien, en muchas cosas son muy lindas. Tienen un tema que como son de resina, son muy sensibles a la técnica. Entonces, un paciente que no sea muy colaborador, un paciente muy pequeño, un paciente que tenga sangrado gingival por traumatismo, un paciente que atale mucho, que llore mucho, que no se deje trabajar, la decisión no es muy buena, porque esto es pura resina. ¿Okay? Falta de estructura dental, no se pueden pegar. Si quedan un muñoncito muy pequeño, no se usa, podemos operar de él. ¿Okay? Las coronas, como les dije, esta matriz ayuda a que el diente, la resina se contornee automáticamente sin ustedes tienen que hacerlo a mano alzada. Básicamente ustedes tienen el molde del diente listo, ahora se los voy a enseñar para que lo vean. Lo entran y ya queda el diente perfecto, ya formado con anatomía y todo. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la marca, hay algunos que tienen las paredes, el celuloide es mucho más delgado que otras marcas. Contornos anatómicos similares a dentición primaria, vienen con anatomía dependiendo de los tamaños, eso viene de diferente tamaño igual. Fáciles de eliminar y dejar una superficie lisa, porque esa matriz plástica no se deja ahí. Esa matriz plástica hay que quitarla. Tú la pones, polimerizas y luego tienes que retirar esa matriz. Ideales para resinas de curación química por luz y resistentes para la fácil manipulación. Puede ser que sí, pero no. Normalmente, yo he visto también unos ortopediatras que dejan la matriz puesta y que se caiga cuando se cae. Hay unas veces que se cae solo, si el paciente está ya muy inquieto, está muy desesperado, se la pueden dejar puesta, no le pasa nada, y simplemente se la cae. Hay que decirle a la mamá, ¿verdad? Que hay un pedazo de plástico, que no se preocupe, que lo bote. Entonces, miren, este paciente tuvo una fractura de esmalte dentina. Fíjense que era muy pequeño, no tenía, solamente tenía 8 incisivos, el inferior no se ve, pero tenía los incisivos inferiores, y se restauró con una corona. Ok, es relativamente fácil, relativamente rápido. Yo sé que ustedes están pensando en algo muy estético, pero en un bebé, imagínense, es muy difícil, es complicado. Entonces, a estar así va perfecto. Eso se le cayó a la mamá. Sí. Miren, por ejemplo, aquí en ese incisivo se rompieron espacios interproximal, se pulió, se preparó por incisal y luego se colocó la corona. Esta corona ya lista. Pero mira, se ve más bonita la cara. Sí. O sea, miren, aquí hay que romper aquí, desgastar aquí, y la corona. Sí. O sea, depende de verdad del caso, pero en una comunidad estética no es tan así. Porque el niño es muy poco, el niño Es muy difícil, muy difícil. O sea, uno quiere, ¿verdad?, que quede perfecto, pero no es tan fácil. Hay de muchas marcas. Esta es la marca, este es como el kit de 3M, viene así como en esta misma bandeja. Viene de 16 tamaños y solamente viene de incisivos centrales y incisivos laterales superiores. Solamente, ¿ok? Ajá. Entonces, este no hay para incisivos inferiores. Entonces, en caso de que necesiten uno, pueden usar quizás uno de lateral superior, el más pequeño, lo pueden usar para incisivos inferiores. En caso de que sea necesario, pero es raro, ¿verdad? Ver fracturas en incisivos inferiores, aunque sucede. Entonces, no lo puedo usar si no tengo estructura dental suficiente. Miren esos incisivos laterales, donde por más, ¿verdad?, hago eliminación dental, preparo y lo que me va a quedar es una nada. Entonces, ¿de dónde me voy a pelar? No puedo meter resina ahí porque no se me va a caer, no tiene soporte. Sobre mordida profunda, un paciente que tenga una mordida muy profunda, que al ocluir va a chocar y pues va a romper. Y bruxismo severo. Pacientes que tengan un bruxismo donde se están desgastando los dientes, miren cómo se ve por palatino, miren los dientes desgastados.
donde de verdad, por más que yo restaure, si el paciente sigue ahí dándole a eso de una manera inconsciente, no va a ser igual. Entonces no va a servir absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, se ven muy bien, a mí se ven súper bonitas, ¿verdad? No quedan perfectas, pero tienen un alto componente estético, costo razonable, sin estructura dental, sin remanente. Se puede poner, o se puede coronar abajo o extraer. Si no hay suficiente remanente, posible extraer. Pues, dependiendo del paciente, si no puedes hacer una pulpectomía, puedes hacer una reconstrucción con, por ejemplo, un permiso llenado de vidrio, un permiso de, puedes hacerlo, hay una técnica que es con un clip, hay una técnica que es con permitido normal, pero costa un clip. ¿Ok? Puede que valga la pena, puede que no valga la pena. O sea, si viene un paciente aquí, yo probablemente en grado le voy a decir, para que no sea una pulpectomía y después pueden hacer un perno y después hacer una reconstrucción y sobre eso lo hemos hecho en posgrado, lo hacemos, pero son pacientes como más selectos, donde tú sabes que el paciente va a cuidar lo que te lo va a hacer. Muchos de los pacientes que vienen aquí no cuidan nada. Entonces, no vale la pena. En la consulta privada la verdad es que gracias a Dios son muy raros. Entonces, tiempo de colocación razonable, ya cuando uno sabe hacerlo, ¿verdad? Lo hace mucho más rápido, fácil de reparar, simple de ajustar y recortar y eliminación rápida y fácil. Desventajas. Es muy sensible, como les dije, saliva, sangre, movimiento del paciente, si se me contamina, no son tan retentivas o duraderas como una corona de acero. No, o sea, si el paciente se vuelve a dar con un termazo o con una mesa, probablemente se le vuelva a romper porque es resina. Un control adecuado de humedad es difícil en un paciente que sea no operador. Puede haber polimerización incompleta por la resina, dependiendo de la profundidad. Y no puedo verificar la oclusión del paciente hasta que yo polimerice. No tengo forma de ver cómo va a quedar la oclusión hasta que ya está polimerizado y haya quitado la matriz. Como en cambio en una corona de acero, yo voy probando y digo, puedo reducir un poquitico más por oclusal, todavía para que baje un poquitico más. Aquí, no, aquí lo tengo que poner en la posición, ¿verdad? Comparándolo con los clientes que tengo cercanos y realizo oclusión ya hasta ahí. No tengo forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Selecciono la corona. Tengo diferentes coronas con el borde incisal del diente. Si tengo el diente disponible, si tengo el borde incisal del diente disponible, lo puedo medir ahí. Si no, con el amor. Agarro la corona por borde incisal, por cervical, y mido el borde incisal con borde incisal. Lo pongo así como un espejo. Y digo, sí, ventricalmente se ve bien, pues ahí voy. Entonces, puedo hacerlo con anestesia o aislamiento absoluto, puedo hacerlo también sin anestesia y sin aislamiento absoluto. La verdad es que si ustedes lo controlan bien, pueden hacerlo así. Lo ideal para que queden perfectos, ¿verdad? Es con anestesia absoluta. En caso de que haya caries dental, haya tejido cariado, haya tejido reconocido, debo eliminar todo eso, elimino para poder ver. Y si tengo que hacer algún tipo de terapia corporal, pues hago la terapia corporal antes de colocar la corona. Entonces, reduzco espacios interproximales entre 0.5 y 1 milímetro, un poquito. Reduzco un borde incisal lingual y vestibular y palatino para darle espacio a la resina. Yo tengo que darle espacio a la resina porque si no el diente se va a ver también muy poco, se va a ver muy grande. Entonces, debo de crear sin hombro, esto va a ser un gingival igual, no hago hombro, y se lo debo redondear todo. ¿Okay? Entonces, miren, la corona debe de entrar, como les dije, la corona debe entrar subgingival, la preparación, la corona de la matriz no se me puede ver por vestibular, tiene que entrar ahí. Entonces, hago mi protocolo adhesivo, relleno la corona, dejando un huequito en el medio, porque ahí es donde va a entrar el muñoncito, lo entro, y ya cuando esté en posición, lo agarro y polimerizo agarrándolo ahí. Entonces, ya después, retiro la matriz, dependiendo, le puedo hacer con una fresa, hay gente que lo hace con un bisturí, hay gente que lo hace con un explorador. Yo con un disquito de pulido la rompo por incisal, y con un explorador me entro y despego por vestibular y despego por palatino. ¿Ok? Y ya. Y si hay que hacer algún tipo de pulido o algún tipo de recorte, lo hago. Pero normalmente ya quedan pulidas, y ya quedan recortadas, ya quedan con el brillo, ya quedan listas. No hay que hacerle nada. Entonces, alternativa para posterior. Coronas de celuloide para posterior.
son algo que actualmente están en boga, es algo que se está estudiando, es algo que todavía no tiene, ¿verdad?, la evidencia científica suficiente. Se llaman Tebotox, normalmente son, esta marca que lo tiene es, se los voy a enseñar ahora en persona para que lo vean. Entonces viene esta matriz preformada igual, con diferentes tamaños, diferentes anatomías. La anatomía no es perfecta, la anatomía no es como cuando ustedes hacen una preparación así, está preparando, la verdad que no. Pero ayuda a preparar más fácil. Esa es la restauración semi-indirecta, donde ustedes tienen una matriz que te va a dar la forma entera. Utiliza estos moldes de silicona, igual que una resina de celuloide. Son más baratas, se realizan directamente en el consultorio y son más estéticas. ¿Okay? Miren este caso que hicimos hace como 2 semanas en el posgrado. Este es un modelo con HMI, donde, ¿verdad?, había que hacer una restauración un poco complicada en mesial y decidimos hacer un Tebotox. Miren cómo quedó. Yo sé que no tiene anatomía perfecta, yo sé que no está así que profundo, oscuro, marcadísimo. Pero, o sea, a meter una banda y algo de metal, pues, funciona. A mí me gusta, es una alternativa. Ok, entonces, otra alternativa también que hay son coronas de circonio. La circonia es un metal, pero es un metal blanco. Ok, estas igual vienen preformadas y normalmente y son bien duras. A ver. Estas, la primera marca fue Easy Pido, pero ya hay Easy Pido, Chain Crowns, Kinder Crowns y Loose Smile. Loose Smile es como la que yo he usado. Necesitan un desgaste excesivo. Se desgasta mucho el diente, ahora se lo voy a enseñar para que lo vean. Miren, ¿verdad? Aquí se hizo una terapia pulpar en este molar primario y miren el desgaste que hay que hacer. Primero, se hace un desgaste con hombro, se deja el hombro y se prueba esa corona rosada. ¿Ustedes ven que hay una rosada? Esa es una corona que se llama la Try-In. La Try-In es una corona que tú usas y la contaminas, la puedes ensuciar. Con sangre, con saliva, con lo que sea. Para el punto es no ensuciar la corona definitiva. Esa se puede, la rosada se puede resterilizar sin problemas, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo que hay que hacer es preparar, dejar hombro, probar la corona rosada que te entre bien. Aquí no importa si te baila, si no te baila, aquí el punto es que cubra y que no pasa absolutamente nada. Y después de eso hay que quitar el hombro. Hay que desgastar todavía más, quitar el hombro y entonces ya cementar. Aquí la adhesión es química, puramente. Aquí yo no me tengo que preocupar que haya resistencia, de que la corona no se me caiga, de que no se me quite con la mano, se va a quitar, no pasa nada. Aquí la adhesión es química a través del cemento. Se utiliza un cemento de color dual, donde tú polimerizas una parte y la otra parte ya empieza a fraguar sola a través del tiempo. Miren cómo se ve. A mí, en posterior se ven bien feas, en anterior se ven un poquito más bonitas, que fue el caso que estaba al principio. Se ve así. Son muy rígidas. Eso tiene menos anatomía que el... Sí. Pero miren anterior, se ven bien bonitas, mira. Pero son muy duras, muy duras. Quiere decir que si el paciente tiene un traumatismo, lo que probablemente se fracture sea el diente, no la corona. Ok. Por ejemplo, una corona de celuloide te va a romper la corona de celuloide, te va a fracturar la resina y pues amén. Se puede colocar otra, se puede reparar. En este caso, si el paciente se vuelve a dar, lo digo porque ya me ha pasado. Lo que pasó fue que el paciente se dio en un sitio lateral y se fracturó. La corona con todo. O sea, se fracturó entero. Eso es cervical. Porque son muy rígidas. Entonces, se han hecho estudios sobre desgaste del antagonista, sobre si desgastan, sobre si no desgastan, la resistencia, son muy resistentes. Pero son tan resistentes que antes de romperse ellas se hacen otra cosa. Entonces, pasa eso. Hubo una época, ¿qué les digo? Como los 2015, por ahí, antes de eso, donde todo el mundo hacía tornado de Loose Smile y de circonia. Todo el mundo, todo, o sea, de que una loquera. Ellos inclusive vinieron, hicimos el curso aquí, nos capacitamos, todo. Y ahora, hoy en día, con el tema todo de misma intervención, de no desgaste tanto, de darle chance, han perdido popularidad, la verdad. Han perdido mucha popularidad. Ellos tienen, en Loose Smile, ellos tienen otros materiales disponibles. Ellos tienen el Neo MTA, que hemos hablado, que hablamos en terapia pulpar, que me parece un súper buen producto. Ellos tienen mantenedores de espacio banda y ansa prefabricados, donde tú vienen las bandas, el ansa, tú lo mides
lo presiona y ya te queda. Entonces es una marca que, ¿verdad? Tiene su par de cositas. Después se inventaron estas coronas, son unas coronas de esta se llama Figaro Crowns, esta es la marca. Son como unas coronas de acero, pero de fibra de vidrio, no tienen metal. No sé si les ha pasado, o no sé si tienen familiares así, no les gusta nada de metal, que no quieren que nada tenga metal, que todo sea limpio, que no quieren metal en la boca, que todo lo más clean posible, porque todo hace daño. Entonces se han inventado esto como una solución ante la colocación de metal. Me ha pasado con pacientes de que les digo que es una corona de ESMA. Me ha pasado acá con mantenedores de espacio. Que les digo que el mantenedor de espacio de metal y me dicen que se me cae en la boca. Pero todos los mantenedores de espacio no son prefabricados. No. Se hacen a la medida del paciente. Los contenedores, la de igual y todo. No, o sea, la banda y antes. No. Aquí ustedes lo hacen a la medida del paciente. Se da una impresión y... Prueba de banda, impresión, se manda el ordenador, se lo mandan, lo prueban. Sí. Pero vienen prefabricados. Entonces ellos te lo venden como que la preparación es igual que la corona de acero, que tiene la misma anatomía, que son igual de bonitas, que por ejemplo, que si tú le vas a hacer una resonancia magnética a un paciente por X salud, no hay que quitársela, porque en los MRI no se puede tener metal en verdad en ningún sitio. Entonces, son una alternativa, ¿verdad? Ellos te lo venden así, tratando de hacerlo. Entonces, hay veces donde lamentablemente en inducción permanente joven también voy a usar coronas, donde yo no puedo todavía hacer una corona definitiva. Por ejemplo, casos de HMI, como hemos visto, casos de melogénesis imperfecta, yo no puedo utilizar una corona todavía definitiva de esas de prótesis de metal porcelana, porque yo no tengo la oclusión lo suficientemente desarrollada ni el espacio para yo poner todo eso. ¿Okay? La colocación es muy difícil, donde hay veces donde aquí en Query inclusive ustedes colocan corona de acero o corona permanente. Como la preparación es mínima, ¿verdad? Tú desgastas en oclusal, en mesial y en distal, tú puedes colocar corona de acero y al paciente cuando tenga 18, 19 años, se puede romper la corona y esta es una corona normal, ¿entiendes? El punto es poder mantener el diente sano, lo más sano posible hasta, ¿verdad?, la edad adulta. Tengo un tema y es que la oclusión todavía en estos adolescentes, un paciente de 8, 9, 10 años, cambia mucho. Yo no tengo esa oclusión todavía lo suficientemente como establecida. Tengo coronas más cortas porque no termino en solución todos al mismo tiempo. Puedo hacer una corona un poquito más corta. Cámaras pulpares súper grandes, donde si yo hago una preparación con el hombro y la preparación que ustedes hacen para primero el metal y después la porcelana, puedo causar una exposición. El tema de la conducta, no todos los pacientes de 7, 8 años se dejan trabajar de la manera que uno quiere, no todos los pacientes colaboran de la manera adecuada, donde es mucho más fácil colocar una corona de acero a tener que hacer el hombro, después colocar el hilo del tractor, después tomar la silicona, después poner la silicona otra vez y después me quedo mal y tengo que hacerlo todo otra vez. Donde con una corona de acero la tengo lista, la entro y te entero. Y el tema del general, los pacientes todavía a esa edad no tienen una buena general, por más que uno, ¿verdad?, hable, puede fallar su tratamiento. Entonces, con una corona de acero. Ok, entonces, alternativas a todo esto. También hay estudios de coronas para dientes primarios diseñadas y 3D printed. Ok, donde ustedes tienen el paciente, hacen la preparación, escanean, confeccionan y imprimen. Ok, la ventaja en estos casos de indecisión primaria es que la resina que tienen en la impresión, la de provisional de indecisión permanente, puede ser definitiva en indecisión primaria por la fuerza de la oclusión, no hay problema con eso. O sea que ustedes se puede imprimir una corona en esa resina normal, que no tiene una resina especial, puede ser la resina del color que sea, ¿verdad? Lo más parecido, no pongo una resina azul. Pero pueden hacerlo y pueden funcionarles a largo plazo, sin problema. A lo mejor a los niños les gustaría tener coronas de color. En realidad. Si tú supieras que hay unas de acero que tienen como esos colores neones así como que son difuminados, que parecen como un disco pop, pero así como de colores, venden unas así. Y a ella no le gusta esa, bueno, Yo nunca las
Yo nunca las he tenido, la verdad. Las he visto, me parecen más feas todavía. Pero también hay un producto, o sea, se los digo como conocimiento general, hay un producto que se llama Twinkie Star. Twinkie Star es un compómero, es una resina modificada con ionómero de vidrio. 60% resina, 40% ionómero de vidrio. Y son de colores. Rosado, verde, azul, amarillo, Yo búcalo, creo que ¿verdad? le gustaría a ellos, la verdad. La conversación es horrible. Doctor, ¿usted le puede dar para atrás todo el slide? Para yo tomarle una foto de la corona joven que no está en el resumen, por favor. Y una más atrás que decirle. Gracias. Mira, ese es Twinkie Star. Mira. O sea, son Mira, literalmente colores, o sea, como mira. crayola en los dientes. Eso no lo usaba. Es de la marca Boco. Eso yo, la Boco yo creo que ya se lo tiró de aquí. Miren, así. No se lo ven. Bueno, ¿qué te digo? Pero lo mejor yo digo, como esos mismos padres que dicen, ay no, una corona no, porque le van a hacer bullying, a lo mejor yo le digo, pon un dientecito rosado a una niña. No sé ni qué decir. Miren este caso es de Benji. Ay, bendito. Benji. Entonces, Benji, los incisivos centrales se extrajeron, ¿verdad? Ahí sí ya no había opción de nada. Los incisivos laterales tienen como estaban en la radiografía superior y después se hizo pulpectomía. Miren la inferior cómo se hizo la pulpectomía y se reconstruyó. Se colocó un permito de ionómero de vidrio y se reconstruyó. ¿Ok? Se tomó impresión, se le tomaron impresión y aquí en el laboratorio, en la maestría de rehabilitación e implantes, nos hicieron el favor de diseñarnos unas prótesis. Son diseñadas por la unidad de Benji. Miren, tienen para los incisivos laterales y tienen un incisivo central como colgando, como si fuese Maryland, pero no Maryland. Ok, importancia aquí. No puede estar pegada como un puente, ¿verdad? Fíjense que los incisivos están separados, los centrales. Si yo fuese a colocarle esto pegado aquí, ahí, estoy haciendo una iatrogenia porque estoy restringiendo el crecimiento del vello. Ok, si yo lo pego como si es un puente, a medida que el vello vaya creciendo, todo se va a quedar pegado, porque no puede, porque está pegado, ¿entienden? Por eso la importancia de hacerlo separado. Miren cómo está separado. Tienen un incisivo lateral y tienen un incisivo central como colgado. Donde la idea era cementarle sus y una vez erupcionaron los incisivos centrales, que si se fijan estaban mucho más abajo de los incisivos laterales. El punto era cortarlo con una flecha, cortarlo y que se quede con sus cordas de incisivos laterales. ¿Ven? Y miren cómo quedó. Se ve Benji. Ya sé que no se ve perfecto, ya sé que no está así ideal, lo más bonito del mundo, pero imagínense un niño de que 5 o 6 años, tú le cambia la vida. Miren la diferencia. O sea, miren la dimensión vertical de número 1. Miren la sonrisa cómo cambió. Su expresión facial también. Exactamente, miren su expresión cómo cambia. O sea, miren cómo la sonrisa se ve totalmente diferente en él. Feliz. Yo sé que no está perfecta, yo lo sé. Yo sé que se ve fea, relativamente, pero Para nosotros tenemos otro, pero para ellos. o sea, miren el niño cómo está. Entonces, para terminar, miren, la técnica de hoy. La doctora Hall en Aberdeen, en Escocia. Ella es una oncóloga general. Ella atendía niños en su consulta y pacientes con lesiones interproximales, donde tuviese al menos una lesión interproximal, ya se hubiese roto el punto de contacto. Ella decidió hacer lo siguiente. Ella decidió agarrar una corona de acero preformada y se le entraba a presión sin ningún tipo de paz al paciente. Ella la agarraba, la entraba y ya, y listo. Y la restauración estaba prelista. Obviamente ahora la probaba y después la cementaba sin preparación. Se limpieza bien. Sin nada, sin eliminar nada. Nada, no se toca nada. Se limpia con un cepillo de profilaxis o con un cepillo manual, se limpia y ¡pop! Corona, listo. Entonces, esta señora, esta doctora, se dio cuenta que funcionaba. No se le engrosaban los dientes. El paciente ahora lo aceptaba súper bien, no pasaba nada.
tuvo una supervivencia de 73% a los 3 años y 68% a los 5 años. Ese es el artículo original de Noena Hall, que lo publicó Guinness. Si te ven el nombre Guinness en alguna cosa, es técnica de Hall. Entonces, es un enfoque para molares primarios. Molares primarios. Hay quienes lo hacen en molares permanentes. Creo que yo no lo he hecho, pero no lo veo así que tan mal. Hay quienes lo publican como técnica de Hall modificada. Hay quienes dicen que no, que es simplemente técnica de Hall. Pero el punto es que esto es para molares primarios. Está escrito para molares primarios. No se elimina ningún tipo de tejido. No se elimina caries, ni de bucal, ni de distal, ni de ningún tipo. O sea, de vestido, de ningún nada. Nada. Si el diente, como está, se le coloca su corona y se sella ahí todo debajo. Recuerden que cuando hablamos en terapia pulmonar indirecta, que si ustedes hacen un sellado adecuado, esos microorganismos van a morir. No tienen cómo alimentarse, entonces pues se mueren, su carga disminuye y no hay no son patológicos. Entonces, es la misma ideología. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es separar la lesión de la microbiota oral, sellarla debajo de esa corona, y yo me voy a asegurar que va a sellar, no me va a quedar un espacito ahí especial de que no se selló porque la resina no llegó bien, sino que tú lo vas a bajar y va a sellar. Entonces, vamos a asegurar de que esté sellado. Entonces, no elimino caries, nada, no toco nada. La lesión se sella debajo. La técnica descrita no necesita, o sea, dice que no se usa ni anestesia ni ningún tipo de preparación. Los pacientes la toleran bien. Yo no les voy a decir que es indolora, porque imagínense que ustedes están metiendo una corona a la fuerza en su espacio biológico, ¿verdad? Y los pacientes sí sienten presión, pero no es un dolor así como que tú estás trabajando a sangre fría, así que tú estás sacando una extracción. No obstante, yo sí creo que, aunque no se necesite anestesia local, no les voy a decir que 100% es dolor. Hay algunos que sí me molestan. Pero, ante la anestesia, el dique, la operación, el espanto, se convalida. Entonces, ¿qué no realiza esa mano? yo, primero, no me llega al público que necesite corona cero, tanto, un mal caso, un mal día. Y si ya tengo si ya tengo el paciente anestesiado, porque estoy haciendo una terapia pulsar aislado, o sea, a eso tratar. Ahora bien, si yo lo he hecho en pacientes, tengo una paciente que ella ahora tiene como 5 años, yo solo hice cuando ella tenía como 3, y ella tenía los primeros solares superiores destruidos. No colaboraba, no hablaba, la mamá no dijo que tenía autismo, pero tiene autismo probablemente. Yo le dije a ella, mira, esto es una corona de acero. Y ella apareció ahora recientemente en estos días y la corona estaba nítida. O sea, 2 años después, nítida. Ahí sí lo hice. Pero porque era un tema de que yo no podía hacer a mano alzada la restauración que necesitaba. Estaba en cristal, en inicial, en cristal, estaba entero. Entonces dije, con una corona de acero y ya. Sí. Y en el posterior, o sea que, y superior, que es más fácil que te acepten superior que inferior. Porque superior para tu vuelo tiene que hacer así. Mientras que en inferior, al simple de así, ya están viendo, ¿verdad?, la corona. En superior se disimula un poquitico más. Entonces, ustedes saben, ustedes les enseñan, a mí me enseñaron que había que eliminar todo el tejido cariado, ¿verdad? Que había que dejarlo todo limpio, amarillito, blanquito, lindo, bonito, que así era la forma, que así es la forma de restaurar. Ya ustedes saben que cuando te llegan a la clínica ortopédica no va a ser así, ¿verdad? Que vamos a ser muy conservadores. Entonces, la enfermedad de caries inicialmente se consideraba algo infeccioso, así era la definición clásica de un sustancia infeccioso, contagioso, donde ya hoy en día se sabe que es un desbalance, ¿verdad?, entre una microbiota, donde hay diferentes factores que involucran, que hacen que la lesión pueda progresar, se pueden activar, pueda seguir, pueda no. Entonces, por eso lo que uno hace con la técnica de Hall es que al uno sellar todo ese tejido, ya uno interrumpe la fuente de alimentación de ese paciente. Imagínense que ustedes están en una cueva y que en la cueva ahora nos rompen esto, nos tapan en la cueva. No vamos a morir toditos. Bueno, como humanos. Entonces, nada, lo mismo concepto. Entonces, cuando yo separo la lesión del medio ambiente, pues esa lesión se inactiva y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, ¿verdad? Yo tengo que saber cuándo, o sea, no hay que hacerlo loco. Entonces,
Existe muy poca evidencia que diga que yo tengo que eliminar toda la dentina cariada, todo el tejido cariado para yo asegurarme de tener una lesión sana, perfecta. Entonces yo hago una restauración perfectísima. No. Ok. Entonces, para los niños, como les dije, sí te las pueden aceptar mejor que la técnica convencional. Sí es mucho más fácil que anestesiar, que aislar, porque tú colocas tus separadores en una semana, la semana después lo quitas y colocas tu corona. Pero, ¿verdad? Tienen sus pros y sus contras. Entonces, cuando se compara a un año la aceptabilidad de la técnica, los niños la aceptan, les va bien, la técnica funciona, la técnica es súper buena. Igual, el mismo tema cuando lo vimos al principio, el tema de la estética, puede ser desagradable para los papás. Para los niños, pues, los niños se manejan mejor, como les dije, pero para los papás sí puede ser un tema fuerte. No es una técnica para todos los pacientes. Si tienes un paciente que es un demonio, que no se deja poner la mano ni siquiera, es mayor el riesgo de que la corona se me caiga y el niño se la trague. Yo puedo hacer una restauración, ¿verdad? ¿Verdad? Yo tengo que saber cuándo sí y cuándo no. No es hacia lo loco. Fíjense en las tasas de éxito. Fíjense INES, que son los originales, miren a los años 93%, a los 5 años 92%, que es súper alto. Miren el Araujo, 98.5 a un año, 94 a un año, a 92.5 a los 5 años. O sea, súper bien funciona. Súper bien. Pero como en todo, tú tienes que estar seguro de que tú estás haciendo lo correcto. Tú tienes que tener un buen diagnóstico. Porque si no, la técnica obviamente va a fallar. Primero, la lesión tiene que estar totalmente sintomática. Si el paciente tiene dolor pulpar, dolor nocturno, no lo puedo hacer. Porque yo tengo que hacer otro tipo de tratamiento, yo tengo que hacer una terapia pulpar y después ponerle corona. Yo no puedo dejar haciendo una terapia con ponerse. Yo tengo que asegurarme de que el diente esté asintomático. Puedo tener lesiones oclusales asintomáticas, como les dije, puede estar cavitada o no cavitada, activa o inactiva. Molares primarios hipoplásticos vulnerabilizados y lesiones de caries asintomáticas en molares primarios. Un paciente que se adapta a eso. Dientes con suficiente tejido coronario. Si un paciente que lo que queda es un bordecito cervical, lamentablemente por más que yo meta la corona se va a caer, no se va a sostener. Entonces yo tengo que tener cierto soporte para poder agarrar la corona. Y que se vea claramente de que la lesión de caries no está en contacto con pulpa. Tiene que haber un buen dentinario ahí claro para yo poder hacerlo. Si no, se me va a necrosar y después de poner la corona voy a tener que hacer la corona puesta. No, los microorganismos ya no tienen su sustrato, ¿verdad? Para producir más rápido. No, yo no veo una vez, porque no sé. Entonces, pacientes ansiosos con miedos específicos, pacientes que no cooperan con técnicas de restauración estándar, desórdenes de comportamiento muy pequeños con atención limitada y terapia alternativa para mejorar la cooperación del paciente. Si ustedes tienen un paciente que se porta muy mal y pueden hacerlo lo más invasivo posible, pues mejor. Pero, como les digo, no puede ser visto como una opción rápida para pacientes que no sean colaboradores. No es que el paciente se porta malísimo y yo diga, de una vez, este es joven entero, la boca entera. Porque yo tengo que, ¿verdad?, evaluar al paciente. Está contraindicada en pacientes no cooperadores, o sea, extremadamente no cooperadores, por el riesgo de tragarse la corona. Ok, peor que se trague la corona, no para el hospital, a tomar radiografía y de que se vaya a ver todo eso. Entonces, ¿cuándo no lo voy a usar? Pacientes que tengan ya signos de síntomas de pulpitis irreversible, ese dolor nocturno, ese dolor en la noche que nada más llegue y me dice no durmió la noche entera porque el dolor no muere. Absceso o fístula, que ustedes saben que ya es necrosis pulpar. Si ustedes tienen una fístula, ya ustedes saben que está necrótico, ya ahí no se pasa de joven. Ya hay que hacer terapia pulpar y luego colocar la corona para el proceso de secuela. Signos radiográficos de afectación pulpar del furca. Ustedes saben que si hay lesiones furca en molar primario, pues necrosis pulpar también, está necrosis pulmonar. Falta de tejido suficiente para la corona, si no me puedo bajar bien. Un diente que tenga una forma típica, un diente que tenga una cúspide accesoria, un diente que tenga una cúspide vestibular, un diente con un tubérculo muy pronunciado, puede ser que la corona no quede. ¿Okay? Porque eso viene prefabricado para un cierre de diente, ¿verdad? Pacientes con riesgo de endocarditis infecciosa o inmunosupresivo. En estos casos a lo mejor quizás sea extraer. Recuerden, ¿ve? Si el paciente, si tú estás bajando eso en un espacio biológico,
si te vas a hacer una corona de acero, puede, ¿verdad?, afectar una zona donde no haya nada y promover infección, falta de higiene, inflamación, que no es bueno en pacientes con riesgo de endocarditis o inmunodepresión. Órganos trasplantados, por ejemplo, cáncer, VIH, pacientes con riesgo de endocarditis, acuérdense que son los cardiópatas casi siempre, ¿verdad? Soplos, comunicaciones intraventriculares. Entonces, necesito, para hacerlo, espejo, un explorador y una cucharilla. Entonces, el explorador lo uso para los separadores ortodónticos y la cucharilla lo uso para quitar la corona. Ok, la corona tiene retención, entonces tengo que instalarme y despegarme la cucharilla, con cuidado. Cepillo con profilaxis, la espátula de ionómero y el cemento de ionómero también, porque aquí igual se cementa con ionómero de vidrio convencional y con el de cementación, con el de común. Entonces, necesito mis coronas. Normalmente se van a usar las coronas 4 o 5, dependiendo del tamaño. Acuérdense que aquí no hay preparación, por lo que entonces puede inclusive necesitar una 7 porque va a ser mucho más grande. Okay. Separadores ortodónticos, en caso de que mi paciente tenga espacios muy justos, si el paciente tiene puntos de contacto muy justos, la corona no desliza, tengo que abrirlos con separadores, obligatoriamente. Y las pinzas necesarias si en caso de que yo voy a necesitar ajustar algún tipo de corona. Okay. Entonces, aquí la verdad es que no afecto la pulpa, no irrito la pulpa, no le meto calor a la pulpa con la turbina, nada. Menos ansiedad, tiempo de trabajo relativamente más corto, cuando ya no lo sabía hacer bien. No se usa anestesia, se acepta por padres, niños, pacientes, alta efectividad y es costo efectivo. Entonces, miren cómo es. Primero, debo de evaluar la morfología del diente que yo voy a hacer. Como les dije, si yo veo que tiene una forma típica, pues puede ser que no pueda funcionar. Puede ser que por una lesión interproximal haya mesialización, donde haya tomado el espacio del molar hacia distal, pueda haberse mesializado. Y ausencia también de espacios interproximales. Ok, miren aquí, por ejemplo, en este caso, este molar, el primer molar, tiene una lesión, ¿verdad?, ocluso distal. Pero en este caso hay una destrucción coronaria. Aquí lo más probable que suceda es que este molar comience a mesializarse. Que este espacio no sea el mismo que este espacio. Por mesialización, todo se tiende a mesializar. Así es. Así que funciona la cosa. Entonces, si ya, por ejemplo, aquí ha habido mesialización y este molar hubiese estado en condiciones de yo poner una corona, puede ser más difícil, porque las coronas tienen un ancho mesializal normal, estandarizado. Entonces, en esos casos, la técnica se me puede dificultar. ¿Me explico? Sí. ¿Entendió? Ok. Dime. Puedes, en caso de que tengas. Ok, ahí es una extracción. Esta es una extracción. Pero por ejemplo, si la corona no me cabe distalmente, puedo agarrar una pinza 2 picos. Y si la corona es así, la puedo aplastar. Ok. La puedo aplastar para que mesiodistalmente sea más corta, pero va a ser más ancha vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Pero puede ser. Esa es la alternativa que tengo. Siempre. En técnica de Hall, la distribución vertical siempre se aumenta. Ahora. Por ejemplo, esa no se puede hacer en coronas de acero, Omar, pero en las de circonia no se puede hacer. Hay unas coronas de circonia que vienen narrow, que vienen un poquito más estrechas para este tipo de cosas, pero no se puede hacer. Entonces, la técnica es súper fácil de colocar en pacientes que tengan espacios interproximales. Si yo tengo espacios interproximales, pues automáticamente puedo de una vez colocar la corona sin problema. Si tengo espacios interproximales muy justos, entonces yo tengo que generar el espacio. Colocaría un separador ortodóntico mesial, uno en distal, lo dejaría ahí de 2 a 3 días para que se haga el espacio. Luego con un explorador lo dejaría y lo sacaría. Listo. Y ahí me quedaría el espacio. Normalmente conmigo casi siempre yo los pongo a probar. Si está anestesiado, si no podemos hacer lo mismo. Fíjense, este paciente tiene espacios interproximales. Ok, ven como mesial en distal de los primeros monones primarios, hay espacio. Esta hace que la técnica sea mucho más sencilla de colocar. O sea, aquí, sin yo colocar elásticos, yo voy a poder colocar la corona con técnica sin problema. Entonces,
Como les digo, como les he mencionado y me lo han preguntado, cuando yo coloco una corona con técnica de cual, la dimensión vertical del paciente se aumenta. Es decir, que si el paciente concluye, cuando terminemos, el paciente va a caer a mitad. El paciente es más fácil. La técnica está escrita así. El paciente se lo va a sentir alto. El paciente va a decir que le choca. El paciente va a decir que está altísimo. Y es así. Es muy importante que antes de comenzar se le explique eso a los padres y al mismo niño en caso de que verdad pueda entenderlo bien. Porque la dimensión vertical va a quedar alta. Entonces, así. Entonces, debo de seleccionar el tamaño de la corona que me cubra todo el diente y que me quede lo más ajustado posible. ¿Ok? Debo de sentir esa sensación que yo les dije de clic, de que yo lo entre y me cubre, el tamaño más pequeño que yo encuentre para eso. Si por ejemplo la 6 me quedó bien, puedo probar la 5 para asegurarme de que esa definitivamente no me sirve. ¿Ok? Tener cuidado siempre con las vías aéreas. Siempre les recomiendo que agarren una gasa y la coloquen en el igual o en parafina, para que si la corona se les respalda a ustedes, ahí. Entonces la corona se prueba y la corona se entra a presión. Hay que empujar, hay que hacer presión. Y si yo lo acaricio así, lo estoy tocando, no va a entrar. Eso es presión. Entonces, limpio el diente, lleno la corona, seco la corona para que no haya humedad, trato de aislar de manera relativa lo más que yo pueda. Y coloco el número 2/3 de lleno. Meto la corona con fuerza, hago presión, bajo, verifico que la posición me haya quedado bien. Okay. Limpio exceso, limpio todo eso. Debo de revisar la posición. Si no me queda bien, la quito de una vez y la vuelvo a poner. Okay. Deben de decirle al paciente que muerda duro porque baja. Se limpia el índice proximal bien, se remuevan excesos y el paciente va a quedar con la oclusión alta. Fíjense, por ejemplo, miren aquí. Miren, aquí se colocaron nosotros como técnica de cola. Y miren cómo quedó el lado homólogo. Miren que no tengo otro cuello. Okay. Lo que no se voy a poner una cala. No. Miren, la articulación de los niños, al no estar desarrollada al 100%, es muy buena. Esa dimensión vertical se ajusta solito. En 2 semanas el paciente tiene la oclusión ya otra vez normal, sin ningún tipo de inconveniente. Hay un estudio de eso que habla de que ya de 10 a 14 días la oclusión ya está al 100% normal, igualitaria. Miren a esta paciente, se le colocó una corona con técnica de alcohol el 24 de julio. Miren la oclusión en anterior, miren verdad, en posterior, miren los segundos polares que no están ocluyendo ni siquiera. Y la paciente volvió el 7 de agosto y miren cómo había cambiado la oclusión. Esta dinastía como que no se inflama, porque ahí se ve como que Se está... queda isquémica un poquito, sí. Por eso es que hay que cepillar. Por eso es que cuando, esto también las coronas de acero son buenos indicadores de higiene, porque las coronas si no las cepillan, se ponen así como grumosas. Si el paciente viene con la corona limpia, brillante, está cepillando. Y sí, se puede inflamar el giro gingival, 100%. Pero esto va a subgingival, y normalmente al principio están isquémicas, después ya no se quitan. Miren la oclusión al 100, o sea, en verdad, 2 semanas, cómo cambió, o sea, nítida, como que no pasa nada. Mira la diferencia de la... Ajá. Miren el camino cómo se acomodó ya bien en su posición, o sea, nítido. Entonces hay que esperar y hay que explicar bien de que la restauración va a quedar alta. Que se va a sentir que está alta, que no puede ocluir, que no puede morder. Todo eso es normal. Hay que darle 1 semana, hay que darle 2 semanas y la oclusión va a volver a su normalidad, al 100%. ¿Ok?